Las leyes de inmigración están en constante cambio, por eso es importante mantenernos al día con todo lo que sucede, porque si no es de una u de otra manera, podemos entonces optar y buscar la solución a nuestro estatus legal dentro de Estados Unidos. Y para conversar sobre estos temas y estos cambios y sobre todo cómo aplicar a cada uno de ellos, me acompaña vía Skype el abogado Jorge Delgado. Él es especialista en casos migratorios y definitivamente una gran ayuda para la comunidad hispana en estos casos. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por tenerme en su programa. Un saludo a usted y a todos sus televidentes. El tema que hemos escogido para el día de hoy habla sobre los waivers, o lo que conocemos como los perdones. El perdón ante el Servicio de Inmigración por algo que hicimos o dejamos de hacer y que nos abrirá las puertas entonces para poder continuar adelante con un cambio de estatus. Actualmente, abogado, ¿cuáles son los perdones que existen? Ok, perfecto. Estamos hablando puramente del Servicio de Inmigración. Uno de mis favoritos, del que más me gustaría hablar porque es el que beneficiaría a más gente, es el perdón provisional I-601A, que viene desde la presidencia del presidente Obama, vale la redundancia, y continuó durante la presidencia de Trump, lo cual fue una sorpresa porque muchas de las acciones que había presentado, de las acciones ejecutivas del presidente Obama fueron desechadas por el presidente Trump, pero esta sobrevivió, y este es un gran waiver, es una gran forma de ayudar al cónyuge de un ciudadano americano o de un ciudadano residente, o de mis hijos o hijos de un residente. ¿En qué consiste esto? Es una persona que tiene, que su única falta, por llamarlo así, es haber estado ilegal en los Estados Unidos, que tenga una petición por la cual califique para la residencia, puede ser una petición familiar, puede ser una petición a través del trabajo, y que tenga un familiar que califique. ¿Qué quiere decir esto? Es el término de inmigración para padres, ciudadanos o residentes, o cónyuges, ciudadanos o residentes. Estos son los únicos familiares que califican para pedir un waiver por esta persona. El perdón provisional I-601A, mediante el cual ellos le dicen al Servicio de Inmigración: por favor, quiero que mi esposo, que mi hijo, que mi hija regrese a Estados Unidos, porque si no, a mí me va a pasar, voy a sufrir penurias extremas, porque tengo problemas de salud, sean físicos o sean mentales. Voy a sufrir también el daño económico de que no hayan dos personas en la casa, etcétera. Eso ya es cuestión, se conversa caso a caso con cada persona. No quiero dar muchos ejemplos porque podríamos hablar de tantas cosas. Claro que sí. Claro. Y para entender un poco mejor, las personas que pueden optar por pedir este tipo de perdón son personas que están dentro o fuera de Estados Unidos. Para el I-601A son gente que está dentro de los Estados Unidos y que piden el perdón dentro de Estados Unidos, reciben la decisión dentro de Estados Unidos, pero solo tendrían que salir a recibir su residencia. Es básicamente el equivalente a unas vacaciones, porque se van a su país sabiendo que les van a dar la green card. Entonces se van contentos, es gente que ha estado años en los Estados Unidos sin poder regresar a su país, entonces finalmente regresan. Puede ser el viaje tan largo como 15 días, o si quieren pues menos, eso ya depende de cada uno, pero he tenido clientes que se han ido por una semana y ni un día más, y de ahí han regresado a los Estados Unidos ya con su tarjeta de residente en la mano. Ahora, ¿este perdón aplica también para aquellas personas que entraron a Estados Unidos sin pasaporte? Correcto. Sea con pasaporte o sin pasaporte, es gente que está ilegal acá y que no tiene un modo de aplicar a la residencia dentro de Estados Unidos. Porque una persona que entró con visa, sea la visa o sea el ESTA, porque tiene ciudadanía europea, que se casa con un estadounidense, esa persona puede arreglar en Estados Unidos sin importar su estatus migratorio actual, ¿no? Yo entré con visa de turista hace 20 años, estoy ilegal en Estados Unidos, pero hoy me caso con una estadounidense. A mí me dan la residencia dentro de Estados Unidos sin ningún problema, no tengo que pagar multas, no tengo que hacer nada extra para que me den la residencia. Pero si yo entré por México, así se hace solo un año y medio, y ahora me caso con una americana o con una residente, no puedo recibir la residencia dentro de Estados Unidos. Lo que se hace es que la primera parte del proceso es que mi cónyuge me pida ante inmigración mediante una petición I-130. Una vez que esa petición I-130 está aprobada, pues aplicamos por el perdón provisional I-601A, mediante el cual mi cónyuge estadounidense expone las razones por las cuales necesitan que a mí, que estoy indocumentado, me perdonen el haber estado acá indocumentado todo este tiempo y me permitan recibir la residencia y regresar inmediatamente.
Sin embargo, existe cierto temor por parte de mucha gente que puede aplicar por este perdón y no lo hacen porque piensan que al salir o al abandonar el territorio de Estados Unidos, cuando intenten volver a entrar, no lo van a poder hacer. ¿Cuál es la seguridad que les brinda este proceso a esas personas? Es ahí donde es conveniente a conversar con un abogado, porque usted tiene que ser perfectamente honesto con su abogado y de contarle todas las cosas. El abogado también, un abogado que sabe lo suyo, sabe qué preguntas hacerle para determinar si es que puede haber algún problema que haga que usted no pueda regresar. Porque sí, originalmente el waiver, cuando uno aplicaba este perdón, el Servicio de Inmigración, su posición era decir, mira, nosotros creemos que hay otras razones por las cuales tú no debes recibir la residencia, aparte de la ilegalidad, así que no te vamos a dar el perdón. Eso era bueno en cierta forma, porque a mucha gente ahora les dan el perdón porque dicen, bueno, la ilegalidad, y solo la ilegalidad que has tenido todos estos años está perdonada. Pero cuando van al consulado, sí, pueden salir otras cosas. Ah, mira, acá tenemos evidencia que tú trabajaste con un documento falso, o lo peor, tenemos evidencia que tú has entrado a Estados Unidos, estuviste mucho tiempo, saliste y volviste a ingresar sin decirnos. Esas son cosas que le pueden costar que se les niegue la visa. El perdón, dicen, ese perdón vale, pero lo que ese perdón perdona es solo el tiempo que estuviste ilegal. Lo que no te perdona es los documentos falsos, la segunda entrada, delitos que uno haya cometido, etcétera, cosas así. Entonces sí, por eso es que este trámite debe ser realizado, como usted muy bien nos dice, por un abogado, y además la persona debe contar con un récord totalmente limpio, que no vaya a tener algo de lo cual el Servicio de Inmigración vaya a poder negarle el perdón, porque en ese caso la persona que salió de Estados Unidos y viajó a su país ya no va a poder volver a regresar. Claro, tal vez indefinidamente o por un tiempo muy largo. Hay delitos que sí son perdonados, pero por eso, sí, como dice usted, lo mejor es hablar con un abogado para saber y ser perfectamente honesto. Y justamente en ese punto de que hay delitos que son perdonables y que solamente un abogado especialista en casos de inmigración puede saber cómo lograr entonces de alguna manera limpiar el récord del cliente para que éste vaya por lo menos con el más alto porcentaje de seguridad de poder hacerlo. Por eso es muy importante y nuestra recomendación siempre es que usted consulte con un abogado de inmigración. Lo invito a que visite la página del abogado Jorge Delgado, www.jldelgadolaw.com. Allí podrá encontrar información importante, no solamente sobre los perdones, sino sobre cualquier otro trámite, además de los contactos para poder seguirlo. Abogado, continuamos entonces con los requisitos para poder aplicar por un perdón. ¿Cuánto tiempo tarda el trámite? Wow, ok. Esa es una pregunta interesante, porque la gente tiene que entender que el primer paso es que hay una petición por uno. Si alguien viniese a mi oficina mañana y me dice, mira, a mí me pidió mi esposa y acá está la aprobación por esa petición, entonces ya solo hablamos puramente del perdón. Del momento que se presenta el perdón, que Inmigración nos lo recibe, nos dice, ok, este perdón fue recibido el 15 de abril del 2021, están en promedio de cerca de un año hasta que haya una decisión. Pero a ese tiempo, cuando hablamos, hay que añadirle cosas como, por ejemplo, que el peticionario, la persona que está pidiendo el perdón, tiene que traerme la documentación para yo poder preparar el perdón, el paquete, ¿no?, con la evidencia de que es requerida y presentarlo. Y he tenido gente que se ha demorado tanto como un año. Entonces esa gente me dice, ¿por qué en mi caso va un año y todavía no hay respuesta? Y les digo, porque todavía no lo hemos presentado porque no me has traído los documentos. Es penoso, pero es cierto, eso puede pasar. Pero puramente hablando, del momento que lo recibe Inmigración, sería un año. Hasta que está el perdón y de ahí vendría el proceso consular para que le den una cita. Que ahorita tratar de adivinar cuánto va a demorar eso con la pandemia, que los consulados cierran, abren, vuelven a cerrar, es básicamente tirar un dado. En relación a los tiempos aquí en Estados Unidos del Servicio de Inmigración, ¿existen retrasos? ¿Se ha abierto más la brecha en cuanto a los tiempos de espera para este o para cualquier otro trámite? Inicialmente sí, pero yo creo que ahora ya están comenzando a volver a sus tiempos regulares. El perdón provisional siempre demoró varios meses, nunca fue un proceso de 6, 5, 6 meses, siempre fue en promedio 8, 10 meses. Entonces, si hablamos que ahora demora un año, no estamos hablando de mucho más, estamos hablando de 2 meses más de lo que era antes. Definitivamente, si usted cumple con los requisitos, la figura de poder aplicar por un perdón y
que le abra un camino a un estatus legal en Estados Unidos, definitivamente es una gran oportunidad que usted no puede desaprovechar. Así que por favor comuníquese de inmediato con el abogado Jorge Delgado para conocer todos los detalles sobre este trámite. Gracias, abogado, por haber estado con nosotros. Lo espero la próxima semana. Gracias a usted y saludos a todos. Que tengan muy buen día.